Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 20 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Dios versus los dioses, es decir, Dios contra los dioses falsos, el Dios verdadero contra los dioses falsos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Como ya decíamos en la introducción de esta lección, que por medio de estas plagas se demostraría quién realmente es el Dios verdadero, pues el mismo Faraón se consideraba un Dios, pero ante el Señor aprendió cuál era su verdadera naturaleza. Era un simple humano como todos nosotros. El panteón de los egipcios, es decir, el conjunto de dioses, de deidades que tenía, era extenso, eran muchas. Según el autor de la lección, nos menciona que eran más de 1500 deidades, y aunque la Biblia no da cantidades respecto al panteón de los egipcios, sí menciona con toda propiedad su pluralidad, su cantidad. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Note bien la pluralidad ahí, yo Jehová. Mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito, también echó Jehová juicios contra sus dioses. Ahí está nuevamente la pluralidad. Sin embargo, estos dioses egipcios ya estaban sentenciados a ser revelados, que no tenían poder porque no eran dioses sencillamente, sino pura idolatría. Si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón, de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios e hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Este ataque, note bien, estoy repitiendo el pasaje para enfatizarlo, porque este ataque del Señor contra las serpientes era dirigido especialmente a Uadjet, simbolizada por una cobra, pero quedó demostrado que era un simple ídolo que no tenía poder, y con este acto quedó demostrado también quién era el verdadero Dios. El verdadero Dios era el único Dios poderoso, quien era realmente el poderoso, y aunque se demostró quién era realmente el Dios y el Dios poderoso, entonces, y aunque Faraón se creía Dios, Moisés era superior a él, porque iba, note bien, en nombre del verdadero Dios, quien realmente es poderoso. Si hay alguien poderoso, solamente es Dios. A los egipcios y al faraón les quedó claro, note bien, que no era el Dios serpiente el poderoso, porque no era Dios, sino era un ídolo, era una hechura de hombre al cual llamaban Dios. Pero el Dios de Moisés era el Dios verdadero y el Dios poderoso, porque, como acabamos de decir, demostró fehacientemente Moisés que el Dios verdadero es poderoso ante cualquier situación y circunstancia. Los magos parecieron realizar, note bien, los magos parecieron realizar con sus encantamientos varias cosas similares a las que Dios había efectuado por medio de Moisés y Aarón. En realidad, no hicieron que sus varas se convirtieran en serpientes, sino que
por su magia, ayudados por el gran engañador, ahí estaba Satanás metiendo mano negra, hicieron que parecieran como serpientes para falsificar la obra de Dios. Recuerden que Satanás es el gran engañador, el gran falsificador. Satanás ayudó a sus siervos. Note bien cómo lo dice. Satanás ayudó a sus siervos para que resistieran contra la obra del Altísimo, a fin de engañar a la gente y animarla en su rebelión. Faraón quería aferrarse de la más leve evidencia que pudiera obtener para justificarse al resistir la obra de Dios realizada por Moisés y Aarón. Dijo a esos siervos de Dios que sus magos, no te bien, ellos, Moisés y Aarón eran siervos de Dios, y Faraón y sus encantadores eran siervos de Satanás. Entonces sigue diciendo, no te bien, dijo a esos siervos de Dios que sus magos podían hacer todas esas maravillas. La diferencia entre la obra de Dios y la de los magos consistían en que una era de Dios y la otra de Satanás. Una era verdadera y la otra falsa, totalmente falsa, como siempre. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndoles las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron, otros, mirando las circunstancias que les rodeaban, se negaron a tener esperanza. Los egipcios, al saber lo que pasaba entre sus siervos, se mofaron de sus esperanzas y desdeñosamente negaron el poder de su Dios. Les señalaron su situación de pueblo esclavo y dijeron burlonamente: si vuestro Dios es justo y misericordioso y posee más poder que los dioses de Egipto, ¿por qué no os libra? Los egipcios se jactaban, note bien, de su propia situación. Adoraban deidades que los israelitas llamaban dioses falsos, y no obstante eran una nación rica y poderosa. Afirmaban que sus dioses los habían bendecido con prosperidad y les habían dado a los israelitas como siervos. Así trabaja Satanás también con nosotros. Ve, nos pone a ver a aquellos impíos que prosperan tanto, y nosotros que somos fieles al Señor no prosperamos tanto, porque Satanás está metiendo el pie. Y se vanagloriaban de su poder de oprimir y destruir a los adoradores de Jehová. Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Tales palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. Les parecía que su caso era como lo presentaban los egipcios. Habían creído lo que decían los egipcios y no lo que decía Dios, igualito que Eva. Es verdad que eran esclavos y habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la vida misma les era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo. Si Jehová estuviese sobre todos los otros dioses, ciertamente no permitiría que fuéramos siervos de los idólatras. Noten bien cómo razonaban. Pero los que eran fieles comprendieron que por haberse apartado de Israel de Dios, note bien el por qué la situación estaba como estaba, y por su inclinación a casarse, note bien, con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos. Reclamaban, pero no querían reconocer sus pecados, y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. Pero hay que ponernos en el lugar correcto. Hay que tener un revivimiento y una reforma. Es decir, hay que quitar todo aquello que obstaculiza recibir las bendiciones de Dios. Queridos amigos y hermanos, no nos dejemos deslumbrar por las fantasías del enemigo, quien alardea de ser poderoso. El único Dios verdadero y poderoso es nuestro Dios. Y ya quedó demostrado al vencer al enemigo, a Satanás, en la cruz del Calvario. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.